Damas y caballeros, buenos días. El día de hoy, Independiente Santa Fe se juega un clásico de esos que definen la temporada. Después de una seguidilla de malos resultados, Santa Fe sale del privilegiado grupo de los 8 clasificados, siendo forzado a sacar un resultado positivo ante un aún más comprometido Millonarios en esta la fecha 17 del torneo finalización de 2025. Todo buen equipo necesita de un buen líder, pero no solamente un capitán en la cancha o un buen director técnico en el banquillo, sino también un presidente, un ejecutivo que sea capaz de dirigir el equipo hacia la estabilidad económica e institucional, la cara del equipo ante la opinión pública, los medios de comunicación y todo organismo gubernamental. Pero buenos presidentes Santa Fe ha tenido pocos, de hecho muy pocos. A pesar de ser un equipo grande, con 19 títulos y 84 años de historia, Santa Fe solo ha tenido 6 presidentes campeones de primera división, 5 de los cuales voy a presentar hoy, en la edición número 15 de la educación santafereña. Porque el fútbol colombiano podrá cambiar de formato, de reglas, de calendario, pero Santa Fe seguirá siendo Santa Fe. Un rugido que no muere, una bandera que no se rinde, una institución que resiste incluso cuando el marcador dice lo contrario. Con ustedes, los presidentes campeones de Independiente Santa Fe. El primer presidente campeón con Santa Fe asimismo tiene el honor de ser el primer en general. Gonzalo Rueda Caro, el gran fundador. Nacido el 5 de abril de 1921, Rueda era de los grandes círculos bogotanos, de la élite bogotana. Durante sus últimos años en el Gimnasio Moderno, Rueda se ve interesado en el fútbol amateur, interés que culmina en la fundación del Club Independiente Santa Fe el 28 de febrero de 1941 junto a otros 16 conocidos, todos oriundos de los sectores más exclusivos de Bogotá, siendo Gonzalo Rueda Caro elegido como el primer presidente de la institución. Durante el amateurismo, Santa Fe cambiaría de presidente 7 veces, entre 1942 y 1948, pero cuando inicia el primer campeonato profesional de fútbol en agosto de 1948, el presidente es Rueda, quien junto a otros 12 presidentes, fundaría la división mayor del fútbol colombiano. El primer campeonato profesional son apenas 2 rondas de todos contra todos, juntando 18 partidos de los cuales saldría un campeón. Santa Fe no era el favorito, aunque tampoco se esperaba una mala presentación, tal vez un honorable tercer o cuarto puesto detrás de Millonarios y Deportivo Cali, los campeones del amateurismo. Pero Rueda había formado un buen equipo, y había contratado a un buen técnico, de la mano del Chonto Gaviria, de José Caordocu, de Hernando Moyano, de Jesús María Lires, de toda esa gran generación. Santa Fe aplastaría su competencia con un rendimiento del 75%, consagrándose primer campeón de Colombia el 12 de diciembre ante Independiente Medellín. En un país aún marcado por las heridas del Bogotazo y el desconcierto político. Un grupo de hombres vestidos de rojo y blanco levantó el primer trofeo del fútbol profesional colombiano. Ese sería apenas el primer título de Rueda. El siguiente llegaría 10 años después. Inmediatamente después de obtener el título, Rueda dejaría el cargo, y la presidencia de Santa Fe cambiaría de manos 4 veces durante la gran época del Dorado, esa época degenerada y hedonista, en donde los mejores jugadores del mundo vendría a Colombia a ganar sueldos mejor incluso que los ofrecidos en Europa. Después de que se firma el Pacto de Lima y todos los jugadores adquiridos vuelven a su país de origen, el fútbol colombiano cae en ruinas, siendo liquidada la división mayor e incluso existiendo la amenaza de que el profesionalismo se declare extinto. Santa Fe ya había sufrido una crisis económica en 1951, por lo que cuando se termina el Dorado, Santa Fe ya está mejor protegido y preparado para semejante crisis. En medio de la destrucción y de la pobreza, Rueda vuelve a la presidencia de Santa Fe en medio del infame torneo de 1954, en donde Santa Fe termina último con apenas un partido ganado en todo el año. Desde ahí es un constante apretar de dientes, pasando la segunda mitad de los 50 más en la parte baja de la tabla que en la alta, hasta que llega 1958. Manuel Pacheco, Carlos Rodríguez, Hernando Tovar, Jaime Silva, Juan José Ferraro, José Vicente Greco, y demás bajo la dirección de Julio Tucker, llamado el filósofo. El torneo de 1958 no es tan fácil como el primero, teniendo que definirse en la última fecha, mientras Millonarios empata 2-2 con Cúcuta, Santa Fe gana 2-0 ante Deportivo Manizales y es nuevamente campeón de Colombia, fungiendo como la vanguardia del fútbol nacional en un periodo de recuperación. En medio de la pobreza, Santa Fe volvió a levantar la cabeza. En medio de las ruinas, volvió a ser ejemplo. El tercer y último título fue tal vez el más sencillo de todos, pero no por ello menos importante. Después de una recuperación exitosa en la década de los 60 y la obtención del título de 1960, Santa Fe se convertiría en un estándar nacional,
no solo estable económicamente sino capaz de crecer para ofrecer una mejor experiencia para hinchada y jugador. Después de un interinato rápido entre 1962 y 1965, Rueda dirigiría a Santa Fe una última vez desde 1966, justamente en el 25 aniversario del club. Ya no siendo el joven de 20 años que había fundado un club exclusivamente por deporte, sino ya con 45 años y 2 títulos en su haber, ya marcado por el inclemente tiempo. El título de 1966 fue eso, una gran celebración de lo que fue Santa Fe al principio, y lo que siempre terminaría siendo. Bajo la dirección del Dr. Gabriel Ochoa Uribe, de la mano de Omar Lorenzo de Bani como goleador del campeonato y con Alfonso Cañón como el juvenil estrella, Santa Fe obtendría su 4º título al empatar ante América en el Pascual Guerrero, despidiendo así la carrera del primer y más grande presidente de la historia de Independiente Santa Fe. El fundador, el arquitecto, el símbolo. El hombre que no solo creó un club, sino una identidad, una religión, una pasión que ya es eterna. Porque mientras haya un balón rodando en el campín, mientras un hincha vista el rojo con orgullo, algo de Gonzalo Rueda Caro seguirá vivo, susurrando desde los cimientos del primer campeón del país. Independiente Santa Fe. Pasan los años, de los 60 a los 70, Santa Fe se transforma, aunque sus cimientos son los mismos. Los hinchas pasan de ser los grandes aristócratas y la inteligencia bogotana, a ser el pueblo bogotano, aquel proletariado que se levanta todos los días y que encuentra resquicio siguiendo sus pasiones. El equipo tiene que acomodarse a ello, a su nueva hinchada de trabajadores y de pueblo. Después del título obtenido por Hernando Carrillo en 1971, llega a la presidencia un economista, apenas un par de años más joven que Rueda. También oriundo del Gimnasio Moderno pero con mucha más experiencia administrativa, llega a la presidencia, Guillermo Cortés Castro, conocido como La Chiva Cortés. La Chiva busca generar una identidad en Santa Fe, no solo un equipo de fútbol más sino una verdadera institución. Cortés encarga al periodista Daniel Samper Pizañol buscar un león para que funja como mascota del equipo, pues fue su idea al designar al rey de la selva como el símbolo de Santa Fe. Finalmente, después de meses de cría y alimentación, el cachorro de león debuta en octubre de 1974, convirtiéndose en símbolo de la posterior campaña de 1975. Independiente Santa Fe en 1975 fue perfecto. Un equipo que aquellos que lo vieron pueden mencionar todos sus jugadores nombre por nombre. Luis Jerónimo López, Moisés Pachón, Alonso Cachaco Rodríguez, Héctor Javier Céspedes, Juan Carlos Arnari, Alfonso Cañón, Carlos Alberto Pandolfi, Ernesto Díaz, etcétera, etcétera, etcétera. Un equipo conformado casi exclusivamente por la Chiva, salvo Céspedes y el maestro Cañón que venían desde la presidencia de Rueda. Era un equipo de ultra primer nivel, que lograría clasificarse al hexagonal final al consagrarse campeón del finalización, y en el hexagonal final, aplastaría a la demás competencia, ganando 7 partidos, empatando 2, perdiendo apenas 1. El 6º título de Santa Fe fue durante muchos años la insignia de la institución, un equipo saneado económicamente, que se permitía no solamente destacarse en el terreno sino fuera de él. Grandes celebraciones después de la clasificación al hexagonal, y aún más después del título. El Santa Fe aristocrático de los años 40 había dado paso al Santa Fe popular de los 70. Al club que ya no pertenecía a una clase, sino a un pueblo entero. Y en el centro de todo, ese león que alguna vez fue solo un cachorro, rugía como símbolo de eternidad. 36 años y 6 meses. 16 presidentes, algunas veces repitiendo cargos. 2 quiebras, una de ellas culminando en la liquidación temporal de Santa Fe en ese verano horrible de 1985, la otra terminando en Santa Fe siendo reorganizado bajo ley de quiebras en 2004. Una historia oscura en medio del narcofútbol, una multiplicación enorme de la deuda, y 1000 y unas tragedias más. Santa Fe pasó 37 años sin ganar un título de liga, ni siquiera uno solo. El título obtenido por la Chiva en 1975 fue durante mucho tiempo el último trofeo en las vitrinas de Santa Fe, hasta el punto en donde se pensaba que Santa Fe no saldría campeón nunca más. En medio de un escándalo por posible infiltración de dineros del narcotráfico a Santa Fe, llega a la presidencia César Augusto Pastrana, antiguamente presidente de la Liga de Fútbol de Bogotá y accionista de Caterpillar Motors, equipo bien conocido en el famoso hexagonal del Olaya. Apenas entrado en Independiente Santa Fe, Pastrana coopera con la Superintendencia de Sociedades y para noviembre de 2010, Santa Fe se declara limpio de cualquier dinero sucio, completamente inocente de lo que se le acusa.
Con tal vez la última inyección de capital posible antes de otra quiebra, Santa Fe conforma un equipo que lo intenta, hasta que por fin lo logra. Después de quedar tercero 2 veces en 2010 y 2011, Independiente Santa Fe, ante 50.000 personas, es campeón del torneo Apertura de 2012. Camilo Vargas, Sergio Otálvaro, Francisco Meza, Luis Carlos Arias, Julián Anchico, Daniel Torres, Juan Daniel Roa, Jonathan Copete y Omar Sebastián Pérez. Una nómina todavía joven salvo el legendario y veterano Pérez, que finalmente llevaba a Bogotá la estrella que tanto habían deseado. Gracias al título, y a la subsecuente campaña en Copa Libertadores, Santa Fe sale de la ley de quiebras y es declarado saneado económicamente. Para 2014 vuelve al equipo Luis Manuel Seijas, y con él llegan Wilson Morelo, Jefferson Cuero y el arquero Robinson Zapata. Con un equipo prácticamente invencible, Santa Fe liquida a Independiente Medellín y obtiene su 8º título, cada vez consolidándose más y más como uno de los verdaderos símbolos de la década. El siguiente mercado es humilde, pero es porque ya no se necesitaba más. Era el equipo perfecto, tan perfecto, que trajo a Bogotá su primer título internacional, la Copa Sudamericana. Era una bonanza de títulos que parecía no acabarse nunca. Santa Fe obtendría su 9ª liga en 2016, y además de ello la Copa Surugabank, convirtiéndose en campeón intercontinental. César Pastrana se convertiría, por mucho, en el presidente más ganador en la historia de Independiente Santa Fe, obteniendo 9 títulos, convirtiendo a Santa Fe en el segundo equipo más ganador de la década solo por detrás de Atlético Nacional. Una máquina generacional, un equipo que se fue construyendo pieza por pieza a un muy bajo costo. No se necesitó la chequera de Nacional para igualarlo, solamente la cantera y los veteranos. El final de la presidencia de Pastrana fue muy controversial, saliendo del cargo en marzo de 2018 en medio de una crisis deportiva y con el objetivo de entrar a la Federación Colombiana de Fútbol, aunque semejante salida no sería suficiente para manchar el trabajo hecho durante 10 años de mandato. El último presidente en salir campeón con Santa Fe es tal vez el más controversial de todos. Nadie se esperaba que alguna vez lo lograra. Eduardo Méndez es un nombre que despierta emociones negativas en los hinchas de Santa Fe, tanto para aquellos que vivieron su primer mandato en 2003 como aquellos que han vivido su segundo mandato desde 2019 hasta hoy. Con fama de tacaño, de mal administrador, y de más bien sombrío, Méndez tuvo muy mala suerte con Santa Fe siempre. Subcampeón en 2005, semifinalista en 2019, subcampeón en 2020 y 2024. Un presidente que se pensaba solamente se uniría a la fila enorme de aquellos que fracasaron con Santa Fe. Santa Fe vuelve a entrar a ley de quiebras en noviembre de 2019, por lo que se espera que pasen años sin título. Sin embargo, el último equipo finalista, el formado en 2024, lograría mantener la mayoría de sus fichas. Hugo Rodallega, Harold Santiago Mosquera, Andrés Marmolejo, Daniel Torres, Gilmar Fernández, además de los nuevos Omar Frasica y Emanuel Olivera. El Apertura 2025 era el campeonato número 100 del fútbol profesional colombiano. Era un deber para Santa Fe, como uno de los únicos equipos en haber jugado todos los torneos, el ganar este campeonato, pero no se veía el dónde. El campeonato inicia bajo la dirección de Pablo Peirano, luego Francisco López, luego Jorge Bava. Santa Fe al principio es 14, luego segundo, termina sexto. Buen equipo, incluso obteniendo el clásico ante Millonarios, pero no se ve dónde. El cuadrangular semifinal es ante Nacional, Millonarios y Once Caldas, los 3 equipos más grandes de Colombia y el campeón inesperado de Copa Libertadores, todos reunidos en un mismo grupo. Un cuadrangular prácticamente idéntico al de 6 meses atrás, un cuadrangular que Santa Fe había sufrido mucho. 4 victorias y 2 derrotas, Santa Fe pasa, no se veía dónde, pero pasa a la final después de derrotar a Millonarios el 19 de junio. Pero este era un presidente con mala suerte, que ya había perdido 3 finales, mientras él estuviera en Santa Fe, no se ganaría nada, era lo que se pensaba. Pero esta fue una victoria que no se vio, se sintió. El 29 de junio de 2025, Independiente Santa Fe gana por 2-1 ante Independiente Medellín y se declara 10 veces campeón de Colombia. El presidente sombrío se unía a un panteón exclusivo de campeones, un puesto que tal vez no merecía, pero que logró ganarse. La 10ª estrella no llegó con la opulencia de los 70, ni con la máquina de Pastrana. Llegó con la obstinación silenciosa de un club que se niega a desaparecer. Porque al final, más allá del brillo o del ruido, Santa Fe volvió a hacer lo que mejor sabe hacer. Resurgir de la nada, contra todos, incluso ellos mismos.